Hola, ¿qué tal? Los saluda de nuevo el maestro Mauri Salazar. En esta ocasión haremos una especie de tutorial para el llenado de declaraciones patrimoniales en general. Como todos sabemos, esta obligación es para todos los servidores públicos que laboran en entes públicos, ya sea de nivel federal, estatal o municipal o algunos autónomos. La idea de este video es claro y sencillo. Solamente describir en una forma emulada los formatos oficiales que se dieron a conocer para este año 2020. Con la información que tenemos, sabemos que el plazo para poder dar cumplimiento con la entrega de estas declaraciones es hasta el 31 de julio del 2020. Es por esa razón que se pasa la obligación de mayo, que como normalmente la ley lo decía así, al mes de julio por la cuestión de la contingencia sanitaria. Comenzaremos primero por los documentos que tenemos en este programa PDF, en donde el primer documento abierto es de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo 108 nos marca y nos describe quiénes son los servidores públicos que reconoce este documento. Se replica también para las constituciones locales de los estados. La parte que nos interesa es esta parte de aquí. Dice: los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar bajo protesta de decir verdad su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley. La ley a que se refiere la Constitución es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. También la tenemos acá. Y establece en su artículo 32, literalmente: estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses bajo protesta de decir verdad y ante las secretarías o su respectivo órgano interno de control, todos los servidores públicos en los términos previstos en la presente ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual en los términos que disponga la legislación de la materia. Bueno, aquí ya nos indica de dónde proviene la obligación de presentar la declaración patrimonial de intereses. Cabe destacar la palabra todos. Hace algunos años solamente estaban obligados a presentar su declaración aquellos funcionarios que tenían un nivel medio hacia arriba. Pero con todo este movimiento anticorrupción, con las reformas constitucionales, se da el cambio y ahora todos los servidores públicos, sin importar su nivel, tendrían que realizar su declaración. La diferencia es que para este año 2020 ya se habla de dos declaraciones distintas. Para los que son jefes de departamento hacia arriba, presentan una declaración ampliada. Para los que son todos de nivel operativo o de jefe de departamento pero hacia abajo, se entiende que es una declaración simplificada. Aquí en la misma Ley General de Responsabilidades Administrativas podemos ver los plazos y mecanismos para la entrega y nos habla de tres plazos particularmente, aunque varios lo conocen como modalidad. La declaración inicial, que se da dentro de los 60 días naturales siguientes a la toma de posesión con el motivo de: inciso A, ingreso al servicio público por primera vez; inciso B, reingreso al servicio público después de 60 días naturales de la conclusión de su último encargo. Tenemos también a la declaración de modificación patrimonial o declaración anual, que esa se presenta durante el mes de mayo de cada año. Solamente que en este año 2020, debido a la contingencia sanitaria, se han tenido que mover los plazos un poco hacia adelante para poder presentar esto. Pero también los acuerdos que han ido saliendo en el Diario Oficial de la Federación nos han comentado que la que se refiere a la inicial y la de conclusión se irán ir dando o se van dando de acuerdo al momento en que el personal ingrese o salga. El tercer caso es la declaración de conclusión del encargo dentro de los 60 días naturales siguientes a la conclusión. Tenemos aquí algunos acuerdos
El que nos interesa es este, del mes de junio pasado, en donde nos comentan que se amplía el plazo para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación en términos de la fracción 2 del artículo 33 de la Ley General que ya vimos hace un momento, y dice que se amplía hasta el 31 de julio de este año 2020. Entonces, podemos decir que hasta el último día del mes de julio podemos nosotros realizar nuestra declaración. ¿Qué quiere decir? Que aunque este acuerdo se refiere a funcionarios federales, estas medidas normalmente se replican en los estados, en las entidades federativas, y también se replican en los entes públicos, ya sean municipales o autónomos, que también se encuentran en esas entidades federativas. Aquí queríamos destacar en este acuerdo, que es de noviembre del 2019, en donde nos dice que hay dos tipos de alguna manera de declaración. Décimo primera nos comenta que presentarán declaración patrimonial y de intereses en su totalidad aquellos servidores públicos que tengan nivel igual a jefe de departamento u homólogo hasta el nivel máximo en cada ente público y sus homólogos en las entidades federativas, municipios y alcaldías. Es decir, nos hablan de aquellos servidores públicos que tienen ese nivel, se puede decir que intermedio hacia arriba. En la siguiente nos dice que son aquellos servidores públicos que tengan nivel menor a jefe de departamento u homólogo, las entidades públicas y sus homólogos en las entidades federativas, y también presentarán declaración patrimonial y de intereses reportando los siguientes rubros. Aquí nos están acotando ya que son 7 rubros los que van a entregar el personal operativo, el personal de alguna manera de apoyo de todas las dependencias, de todas las oficinas de gobierno. Dice, para efecto de la declaración patrimonial se reportarán los siguientes rubros: 1. Datos generales. 2. Domicilio del declarante. 3. Datos curriculares. 4. Datos del empleo, cargo, comisión. 5. Experiencia laboral. 6. Ingresos netos del declarante. Y 7. Dice, ¿te desempeñaste como servidor público el año inmediato anterior? Solo cabe responder esta pregunta en la declaración de inicio o la de conclusión. En el caso de modificación, obviamente no, porque se entiende que desde el año pasado ha estado trabajando en ese ente público. Ya checamos este acuerdo de la ampliación y tenemos otro en donde en ese mismo documento nos marcan el formato que se va a utilizar. En este caso hablamos que es el de modificación, que es el usual para esta parte del año, en donde tenemos lo clásico que lleva el llenado del rubro, bajo la indicación de que es bajo protesta de decir verdad, que su declaración patrimonial se hará conforme a lo dispuesto en la Ley General. Entonces nos marcan una especie como de formato que podemos nosotros adaptar a nuestras necesidades. Si se dan cuenta, este tipo de declaración sí se ve un poquito más complicada, pero porque es la general, es decir, es la completa, pero como ya habíamos analizado en el otro documento, no aplica para todos los funcionarios. Es por esta razón que hemos hecho una réplica digital de ese formato que ya acaban ustedes de ver en PDF, y lo acabamos de adaptar para este formato. Como ustedes pueden analizar, estamos hablando de un ayuntamiento X. También nosotros replicamos lo que es el rubro, la persona encargada del órgano interno de control y bajo protesta de decir verdad, ¿no? Acá vamos a analizar las pestañas de este archivo de Excel, en donde también encontramos datos generales, domicilio del declarante, datos curriculares, empleo, cargo, comisión, experiencia laboral, ingresos netos, la pregunta de si te desempeñaste, como ya hemos visto, pero solamente para declaración inicial o de conclusión,
y un pequeño acuse de recibido, en donde nosotros recibimos un documento que prueba que ya entregamos la declaración patrimonial. Ok, entonces podemos hacer este ejercicio de una manera rápida. Vamos a simular la declaración de una persona de nombre Enrique Calderón Fox. Vamos a inventar su información de alguna manera para que vean cómo es el llenado, ¿no? Aquí solamente es para efectos didácticos, para aprender más o menos cómo va el llenado. Como ya les había dicho, la primera parte son datos generales. Entonces tenemos que es Enrique Calderón Fox. La CURP vamos a inventarla. No tiene mucho caso poner tanta atención a la información en sí, pero nosotros si la vamos a llenar, pues colocaríamos nuestros datos. Entonces nosotros acá llenamos el CURP y el RFC, que normalmente son casi iguales. Solamente hay que cambiar la homoclave. Aquí tuvimos un error. Aquí vamos a colocar la primera parte del RFC y acá la homoclave, las últimas 3 letras del RFC. Correo institucional, bueno, lo podemos colocar ahí. Si no lo tenemos, podemos colocar uno alterno. El caso de Enrique es Enrique Calderón Fox @gmail.com, por ejemplo. Número de casa 5555555, dependiendo la clave y el número. Celular también 777777, lo colocamos. Aquí nuestro formato ya nos pregunta la situación personal y el estado civil. En este caso deberíamos de colocar de las opciones que nos dan. Estas son las mismas que aparecen en el formato impreso, pero aquí ya está optimizado. Entonces en este caso vamos a decir que esta persona es soltera, ya lo colocamos. Si fuera casada, en el caso de moverle aquí vamos a colocarle el régimen. Si soy casado, es por sociedad conyugal o lo que conocen como bienes mancomunados, aunque el término oficial es sociedad conyugal y separación de bienes. Pero para nuestro caso, y hacerlo más fácil, nosotros vamos a hablar de una persona soltera y esta parte ya no la llenamos. El país de nacimiento, México, normalmente, aunque hemos tenido casos de personas extranjeras. La nacionalidad, mexicano. Aquí tenemos un apartado para colocar cualquier aclaración o observación con respecto a los datos que tenemos acá, datos generales. Acá en este formato debemos especificar de qué tipo de declaración es la que estoy llenando. Como es en este caso modificación, tenemos que dejar modificación. Y ya empezamos a llenar todos los datos. Para rubro 2, domicilio del declarante, aquí tenemos de dos sopas, o en México o en el extranjero. Normalmente se llena la del lado izquierdo, que es en México. Vamos a inventar el domicilio, Reforma, número 10, localidad, vamos a inventar que es una localidad, municipio también, entidad federativa también. ¿Por qué le pongo esto? Bueno, porque pues va a ser de acuerdo al municipio, a la comunidad, a la parte específica donde uno viva. Es decir, a veces se pone la calle, el bulevar, unidad habitacional, colonia, barrio, etcétera. Entonces a veces pertenece a una colonia, una localidad o una comunidad de un municipio, alcaldía, de su entidad federativa y su código postal. Ok, creo que esto no tiene gran ciencia, solamente es el domicilio del declarante y volvemos a recordar que es de modificación.
Datos curriculares, especificamos también qué es modificación. ¿Y qué vamos a decir? Vamos a agregar más escolaridad, modificarla sin cambio, o una baja, ¿no? También hablamos de eso. Acá le vamos a dejar sin cambio porque se supone que el año pasado esta persona ya tuvo que haber hecho su declaración, o anteriormente tuvo que haber hecho una. Entonces normalmente se le pone sin cambios. La escolaridad tenemos que ver en qué nivel se encuentra. Hablamos de una persona con bachillerato, por ejemplo. Institución educativa, ya le ponen ustedes el nombre de la institución. Si es una carrera y demás, se le coloca también cuál es. El estatus es importante saber si ya se acabó o no. Finalizado. Aquí obtenemos un documento que puede ser una boleta, certificado, constancia o título. Pues normalmente es una constancia o certificado, ¿no? La fecha de la obtención vamos a inventarla, que es el 10 del 10, el 10 sería de octubre. Vamos a ponerlo acá de 1980, porque la persona es del 60. Bueno, nos da un poquito más bajo, es 85. Pero solamente es para efectos de colocar una información más exacta, ¿no? Lugar donde se ubica la institución, bueno, pues México o el extranjero, normalmente es México, y otra vez tenemos el recuadro para poder nosotros hacer alguna aclaración de que si estamos terminando algún nivel académico, si ya nos falta poco para obtener el documento. Tenemos que especificar más o menos para que cuál es la situación exacta de nuestra escolaridad. Como pueden ver, ya avanzamos tres rubros. El cuarto, aquí vamos a hablar de datos del empleo, cargo, comisión. Aquí vamos a poder nosotros, si es el caso, dejar sin cambio. Nivel de gobierno, vamos a decir que es estatal, pero en sí es municipal. El ámbito ejecutivo, legislativo, judicial, órgano autónomo, dejamos ejecutivo. Nosotros colocamos aquí el nombre de la entidad. Área de adscripción, esta persona estaría adscrita. Vamos a buscar aquí uno. Es de ecología. Aquí es operativo. Está contratado por honorarios solamente si emiten facturas. Si no, bueno, pues es asalariado, le ponemos que no. Nivel del empleo. Aquí tenemos tres que normalmente las plataformas distinguen. El nivel A, que es para altos funcionarios, el nivel B, que es para directivos o coordinaciones, y el nivel C, que es para operativos. Entonces, de acuerdo a esa lógica, tendremos que seleccionar el nivel C. Especificar función principal, asistencia. Nosotros podemos colocar cualquier otra función, puede ser más de una, pero normalmente la principal es la que se va, ¿no? Asistente administrativo, operativo, depende. Aquí vamos a colocar la fecha en que entró a laborar. Vamos a suponer que entró el 1 de enero del 2017, por ejemplo. Teléfono de oficina, bueno, aquí ya lo llenamos de acuerdo al número que se trate. Lo estamos haciendo lo más práctico posible para no hacer tan enredado el video. Acá podemos colocar el domicilio del empleo, el lugar donde trabaja la persona. Zaragoza, número 1, Colonia Centro. Ya sabemos de X municipio, de X entidad federativa y X código postal.
no tiene gran relevancia, podemos colocar cualquier otra cosa, pero bueno, eso ya dependerá de quien lo esté llenando. Tenemos otra vez acá nuestro cuadro de aclaraciones. Y dice llenar únicamente si las declaraciones de modificación, es decir, que aparte de lo que nosotros ya colocamos, también podemos colocar si contamos acá con otro empleo. O sea, no necesariamente las personas tienen un solo empleo, o pueden tener un empleo por la mañana y uno por la tarde, y aquí es el apartado en donde ellos deben de volver a colocar la información del segundo empleo. Esto servirá para evitar algún tipo de conflicto de intereses en lo futuro, ya que muchas veces las personas que trabajan en dos empleos distintos, conflicto de intereses lo ven en cuanto al horario. Ya llenamos esa parte. Experiencia laboral, seguimos especificando que es de modificación. Experiencia laboral nos pide los últimos 5 empleos, pero bueno, hay gente que solamente tiene uno, no importa. Si podemos aquí colocar agregamos, modificamos o sin cambio, ¿no? Aquí podemos colocar lo mismo que nos pedían el otro, casi, que es el ámbito, si fue público o privado, normalmente es público. El orden de gobierno, vamos a decir que trabajó también en un municipio. El ámbito fue ejecutivo, trabajó en otro ente público. Si cuenta con el RFC lo coloca, si no, no importa. Es solamente para efectos descriptivos. Área de adscripción, igual se coloca. En este caso, este señor pudo haber estado en protección civil. El empleo, cargo, comisión pudo haber sido operativo. Se especifica función chofer, por ejemplo, sector al que pertenece. Aquí podemos buscar el que mejor nos sirva. Podemos colocar es otro, colocar exactamente el sector al que pertenecía para que no estemos nosotros acotados solamente a esta lista. En fecha del ingreso podemos colocar aquí la fecha también, fecha del egreso, lugar donde se ubica es México. Y así podemos hacerle con los demás. Aquí tenemos de nuevo el cuadro de aclaraciones, que es muy útil para cuando no podemos especificar algo muy particular. Nosotros podemos aquí hacer la descripción. Y el resto de la hoja electrónica de esta parte continúa con otros espacios por si la persona tuvo otros empleos. También es necesario rellenarlos para saber el historial de la persona. Aquí tenemos ya una parte específica que nos habla de ingresos netos del declarante, pareja o dependencia económico, situación actual. Aquí especificamos que se llena únicamente si es declaración inicial esta parte. ¿Por qué inicial? Porque obviamente cuando está iniciando tiene que saber cuál es su ingreso, su remuneración mensual neta. Pero como estamos hablando en este caso de la de modificación, tenemos que referirnos a la parte de abajo, en donde nosotros ya estamos refiriéndonos a la remuneración anual neta. Entonces nosotros tenemos el rubro 1, dice su remuneración anual neta del declarante por su encargo público, que esto tendría que valorarse, ¿no? Estamos hablando de una persona que gana al mes, vamos a colocar alguna cifra para que sea entendible. Si esta persona gana al mes 7,000 pesos, y si trabajó todo el año, pues esos 7,000 pesos lo multiplicamos por 12, nos da 84,000 pesos, y tal vez de aguinaldo le dieron 16,000 pesos, pues nos está dando una sumatoria de 100,000 pesos. ¿Por qué razón? Porque nos está dando 84,000 pesos de sueldo y también de alguna compensación o aguinaldo, etc.
Esto es, recalcamos, para la cuestión anual. En otros ingresos, que es el 2, aquí podemos colocar, no sé, algún otro dato, específicamente en los rubros de abajo, para saber si cuenta con algún otro ingreso. Como ya sabemos, puede trabajar en el servicio público en la mañana y tal vez en el privado en otra. Y aquí debemos de colocar eso. Actividad industrial, comercial, empresarial, también actividad financiera, servicios profesionales, y aquí describimos todo el dato. O por enajenación de bienes, todo eso debe de ir especificado. Otros ingresos no considerados a los anteriores también van colocados. Como esta persona no tiene otros ingresos, nada más el de servidor público, pues no se llena ninguno de estos. Entonces aquí la hoja de cálculo ya nos lanzó que es lo mismo que vamos a obtener acá, de 100,000 pesos ingreso anual neto del declarante, la suma disminuye en 2. Ingreso anual neto del aparejo de bienes económicos. Bueno, si se trata de la otra declaración ampliada, tendremos que colocar esa información. Y al último nos hace una sumatoria donde nos describe que total de ingresos anuales netos percibidos por el declarante, y ya habla de la pareja o depende económico, de los apartados A y B, tenemos que son 100,000 pesos. Y podemos hacer la aclaración en esta parte para poder describir algo que se nos haya pasado y que podemos nosotros aclarar en ese momento. Aquí viene la pregunta de si te desempeñaste como servidor público el año inmediato anterior. Recordemos que esa pregunta solamente se iba a responder cuando era inicial o de conclusión. Podemos regresar a esa parte en donde nosotros podemos recordar el rubro 7. Te desempeñaste como servidor público el año inmediato anterior, y dice solo en la declaración inicial y de conclusión. Si estamos hablando de la declaración de modificación, esto no se contesta, se deja tal cual y no se contesta. Vamos al último, al acuse de recibido. Aquí, como ustedes pueden checar, tenemos ya una fecha propuesta, o el que se había quedado. Aquí tenemos el RFC, insumo clave, separada, puesto que en el primer rubro nosotros ya lo habíamos colocado y aquí se coloca de manera automática. Si para el día en que estamos haciendo el video y estamos entregando la declaración es 21 de julio, bueno, buscamos el 21 de julio, que es hoy, martes 21 de julio de 2020, y solamente nos falta colocar el nombre de la persona. Estamos especificando que es declaración patrimonial y de intereses, modificación, con fundamento en el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El órgano interno de control del municipio X emite el presente comprobante de calidad de acuse de la declaración patrimonial y de intereses, versión digital, que el servidor público titular presentó en la fecha indicada, con el fin de que surta los efectos legales correspondientes. Atentamente, la persona que lo recibe, el sello de recibido. Y aquí otra aclaración, en donde debe de aparecer aquí el nombre abajo. Se trataba entonces acá de que esta persona estaba escrita a ecología, entonces es servidor público Enrique Calderón Fox. Recordemos que ese era el nombre de nuestro supuesto funcionario. Como ya lo tenemos colocado, esto ya se podría imprimir normalmente para poder realizar la entrega de un acuse que demuestre que la persona ya entregó su información, y también podemos imprimir cada rubro, lo que lo hizo un poquito más fácil. Y aquí abajo pues obviamente ya cuenta con el nombre de la persona, nombre y firma del declarante. Atentamente, se imprime para que se pueda firmar y listo, se acaba la declaración en algunos minutos. Como ustedes pueden ver, no es tan difícil, lo hicimos rápido, puesto que este tipo de declaración simplificada no requiere de tanta información como en antaño. Solamente son 7 rubros y de esos 6 son los que realmente piden información. Como ustedes pueden ver, son datos generales, 1,
Domicilio del declarante, también muy fácil. Datos curriculares, acordémonos que tenemos que colocar el último. Empleo, cargo, comisión, bueno, pues podemos nosotros describir el qué cargo, en dónde nos estamos desempeñando actualmente. Toda la información que requerimos acá. Experiencia laboral, ingresos, aquí ya sabemos que es por servidor público y por otros ingresos. La pregunta que solamente se responde cuando es inicial y de conclusión, y el acuse de recibido. Por mi parte es todo, les agradezco el tiempo a este video. Es una pequeña explicación de qué es la información que se van a encontrar en cualquier otro sistema local, dado que, como ustedes pudieron ver hace un momento, este documento, que es el acuerdo en donde se especifican y se dan las bases, podemos adelantarlo un poco. Tenemos aquí ya los formatos. Y si se dan cuenta, aquí está un anexo segundo donde dice normas e instructivo para el llenado y presentación del formato de declaraciones de situación patrimonial y de intereses. Y nos describe las generalidades, su capítulo. Y este documento puede ser checado también para que si hay alguna duda, pues puede tomarse de ahí y ver en qué consiste por lo menos esa declaración. En esta ocasión solamente nos referimos a la declaración de servidores públicos que tienen un nivel menor a jefe de departamento u homólogo. Posteriormente se podrá hacer un nuevo video en donde podemos ya nosotros describir todos los rubros que corresponden a estos servidores públicos que tienen un nivel igual o jefe de departamento u homólogo y hasta el nivel máximo en cada ente público, que ellos ya llenan el resto de los rubros que, como podemos ver acá, ustedes se dan cuenta, aquí ya hay más cuestiones que llenar, por ejemplo, bienes inmuebles, vehículos, datos de la pareja, inversiones, adeudos, préstamos, y el rubro 2, que son las declaraciones en cuanto a intereses. Por mi parte es todo, les agradezco el tiempo que le dedican a este video. Como ustedes pueden ver, nos salimos un poco del guión para poder explicar lo que es una declaración patrimonial de intereses versión simplificada, que esta información en lugar de estar en un documento de papel lo hicimos digital, y posteriormente también es lo mismo que se van a encontrar en una plataforma digital en línea, que es lo mismo que ustedes van a llenar y que se va a guardar en un servidor para que posteriormente la plataforma digital nacional a través de una API pueda extraer la información que necesite y analizar de manera puntual todo lo que declaramos nosotros bajo protesta de decir verdad. Me despido de ustedes, les agradezco mucho la atención a este video y espero que sea de utilidad.